No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora.podcast. Twitter, Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast. Hey, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su podcast de confianza, su podcast de bolsillo, La Caja de Pandora. Y pues el día de hoy estamos en un episodio más de esta bonita sección que tanto gusta, de vidas históricas y locas. Y pues yo sé que tenemos ya un rato eh, pues sin escucharnos, yo sé que tenemos ya un tiempito sin escucharnos, pero sabrán disculparme, sabrán perdonarnos de que pues hemos estado con la universidad y con todas estas cuestiones y pues no ha sido tan fácil, ¿no? Y pues todo esto de la pandemia, ¿no? Pero pues el día de hoy estamos aquí para cerrar casi esta temporada de Vidas Históricas y Locas, pero pues Vidas Históricas y Locas es un proyecto que se queda abierto para emergencias, ¿no, Jared? El día de hoy está con nosotros Jared ZM. ¿Cómo estás, Jared? Al 100 con frío, pero pues aquí andamos echándole ganas ya de vacaciones por fin. Ah, bendito Cristo, ¿no? Nunca mejor dicho. Y hablando de Cristo, ¿no? Estamos en estas fechas. Ustedes nos estarán escuchando justamente. Este episodio va a salir el día 24 en la tarde para que digan, oh, y qué dedicados muchachos. Pero lo estamos grabando un día antes, así que no se, no se espanten si no cuadran las fechas, ¿ok? Pero pues sí, el día de hoy vamos a hablar en este episodio de Vidas Históricas y Locas de Jesús de Nazaret, el Cristo, mejor conocido para los compas como El Jesus o el Chuy. el Chuy. Y pues nada, ¿qué te parece si empezamos, no? Jesús de Nazaret, también llamado Cristo, que ya les platicaré también un poquito de por qué, pues el Cristo, ¿no? De hecho, el, el, ay, hace mucho que no hago esto, estoy nervioso. Pues Cristo significa, o sea, del hebreo se traduce como el Mesías o el ungido. Y pues se emplea como título para Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. Digo, pues Jesús de Nazaret para los que vivían debajo de una piedra o en Corea del Norte o en Corea del Sur o en, ¿dónde más? Tal vez en China, algunos chinos. Y Que, en que, algún taller de tenis ilegales en China. sí, que no se rigen por esto, por este calendario que tenemos actualmente. Pues Jesús es una de las figuras más importantes, si no es que la más importante del último siglo, del último siglo, no, perdón, del último milenio, no, 2 milenios. De Entonces, nuestra era. sí, es la figura también más importante del cristianismo, de ahí su nombre, ¿no? Cristo, cristianos, cristanos. Y bueno, pues Yeshua HaMashiach, o bien en su uso recíproco, Cristo Jesús, el Mesías Jesús. Jesús o Jesucristo o simplemente Jesús, pues lo podemos describir, ¿no? Como un predicador y líder religioso judío del siglo primero. Digo, de aquí surge todo este pex, ¿no? Que por eso es pues el año cero y después ya, pues después de Cristo y antes de Cristo para las fechas que hemos hablado y que se hablarán, yo creo que hasta que nos extingamos, ¿no? Y pues como ya les mencioné, es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la historia. De aquí es la única persona que con su mera existencia, digo, ya iremos ahí a separar un poquito a la persona del mito, pues es la única persona que ha dividido en dos el tiempo, ¿no? Bueno, y en la actualidad y desde finales del siglo XX, prácticamente todos los historiadores de la Edad Antigua afirman la existencia histórica de Jesús. Digo, también eso vamos a irlo viendo. Y también según la opinión mayoritaria de los medios académicos, basada en la lectura crítica de los textos, perdón, sobre su persona, pues este fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea,
y que, bueno, spoiler alert, es crucificado en Jerusalén por ahí por el año 30. También ya hemos platicado en otros episodios, como en el de Navidad, me parece, esta cuestión de que no hay una... Vaya, de que se ajustaron las fechas, ¿no? En pro de que todo esto cuadre con otros calendarios y otras cosas así. Digo, entonces eso también lo iremos platicando ya después. Pero, pues sí, fue crucificado por el año 30 después de Cristo bajo el gobierno de Poncio Pilato, ¿no? Bueno, la figura de Jesús está presente en algunas religiones, en el cristianismo, obviamente. En estas religiones, pues es detallado, es expuesto como el Hijo de Dios y por extensión la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que, con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano. El judaísmo, por otro lado, niega su divinidad, ya que es incompatible con su concepción de Dios. En el Islam, donde se lo conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes, rechazando al mismo tiempo su divinidad. O sea, dicen, ok, si este vato sí hablaba mucho de Dios, sí llevó su palabra por todo el mundo y bla, 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 pero pues no tenía poderes, ¿no? Eso es lo que dice el Islam, por ejemplo, es lo que dice el judaísmo. Pero bueno, las enseñanzas de Bahá'ís consideran a Jesús como una manifestación de Dios. Un concepto Bahá'í para los profetas. Algunos hindúes consideran que Jesús es un avatar o sadhu. Digo, ya hablaremos después de qué es un avatar en otro episodio, eso también ya está planeado. Algunos budistas, incluido Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama. Si vieron Avatar, Gyatso y Tenzin son nombres que aparecen también allí. Bueno, el 14º Dalai Lama consideran a Jesús como Bodhisattva, que dedicó su vida al bienestar de las personas. El término Bodhisattva es un término del budismo donde... ¿Cómo decirlo? Pues sí, cualquier persona que sigue el camino de Buda, ¿no? Pero que no llega a convertirse en Buda como tal. Cosas curiosas ahí. Pero también, o sea, eso ya es para otro episodio, porque si no, esto se alarga muchísimo. Lo que conocemos de Jesús procede casi exclusivamente de toda la tradición cristiana, ¿no? Que se basa y se trata de la revisión de todas las aventuras, ¿no? Que este tuvo. Aunque también se le menciona en fuentes no cristianas. Hay evangelios apócrifos, sinópticos pues algunas que otras menciones por historiadores de la Edad Antigua. No sé si, me parece que más adelante lo tengo aquí también. El, que lo mencionan en algunas etapas del Imperio Romano todavía, ¿eh? Y lo mencionan como lo que era un hombre de... Un político, vaya, un vato político. ¿Qué opinas, Jared? Tú que eres muy religioso. Pues no como tal, ¿verdad? Pero pues complementando lo que tú dijiste, sí, es verdad, es mencionado por varios historiadores posteriores del Imperio Romano, aproximadamente unos que te gustarán 100, 250 años después de lo donde se supone que fue la crucifixión, aproximadamente alrededor del año 170, 200 de nuestra era. Historiadores, más que nada del Imperio Romano, como habías mencionado. Tácito fue uno de ellos, Tácito, sí. Plinio. Y pues sí, o sea, y fechas de documentos concuerdan que fue ejecutado durante el gobierno de Poncio Pilato en la provincia de Judea, que al mismo tiempo pues estaba, digámoslo, sirviendo al emperador romano Tiberio en esos años. Sí, digo, pues indudable, ¿no? Revisando toda esta cuestión, que pues sí existió esta persona, pero también es muy difícil poder hacer un seguimiento como tal porque nos encontramos con trabas y entre ellas la cuestión de que no... O sea, es difícil separar al hombre del mito, vaya. Y más porque todo lo que tenemos de información nos lo da casi todo la religión cristiana, ¿no? Bueno, lo que figura a continuación es un relato de Dios, ¿no? De su vida.
Esto vamos a encontrarlo desde el principio y vamos a agarrarlo como fue, ¿no? Desde el nacimiento e infancia hasta llegar a, pues, su muerte. Los relatos referentes al nacimiento e infancia de Jesús proceden exclusivamente del Evangelio de Mateo y del de Lucas. No hay relatos de este tipo en los Evangelios de Marcos y Juan. Así que empecemos, ¿no? El Evangelio de Mateo no relata ningún viaje previo al nacimiento de Jesús, por lo que se podría suponer que María y su esposo José vivían en Belén. María quedó inesperadamente embarazada y José pensó en repudiarla, pero un ángel le anunció en sueños que el embarazo de María era obra del Espíritu Santo, y profetizó, con palabras del profeta Isaías, que su hijo será el Mesías que esperan los judíos. Unos magos de Oriente en esas fechas llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que acaba de nacer, con la intención de adorarlo, lo que alerta al rey de Judea, Herodes el Grande, que decide acabar con el posible rival. Los magos, guiados por una estrella, llegan a Belén y adoran al niño. De nuevo, el ángel visitó a José y le advirtió de la inminente persecución de Herodes, por lo que la familia huye a Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte del monarca, de nuevo notificada a José por el ángel, que se le presentó así por tercera vez. Entonces José retornó y se instaló con su familia en Nazaret, en Galilea. En el Evangelio de Lucas se relata que María y José viven en la ciudad de Galilea de Nazaret. La historia de la concepción de Jesús se entrelaza aquí con la de Juan el Bautista, ya que en este Evangelio María e Isabel, madre del Bautista, son parientes, y el nacimiento de Jesús es notificado a María por el ángel Gabriel, lo que se le conoce como la Anunciación. El emperador Augusto entonces ordena un censo en el cual cada uno debe empadronarse en su lugar de nacimiento, y José debe viajar a Belén, por ser originario de este lugar. Jesús nace en Belén mientras se encuentran de viaje y es adorado por pastores. Lucas añade además breves relatos sobre la circuncisión de Jesús, sobre su presentación en el templo y su encuentro con los doctores en el templo de Jerusalén. Eso también es algo que es muy interesante y que podríamos hacer aquí una pequeña aclaración. Esto es como ¿cómo llamarlo? Un misterio para la raza que reza el rosario. Jesús entre los doctores o Jesús perdido y encontrado en el templo. Sí, es un pasaje exclusivo del Evangelio de San Lucas, vaya. Y pues se hace cuenta que este vato se pierde ahí, o sea, en el, en el templo y empieza ahí con los doctores a molestarlos, ¿no? A decirles como que, oigan, ustedes están curando el cuerpo, pero pues yo soy hijo de Dios y puedo sanar otras cosas y cosas así. Está curioso, o sea, los padres de Jesús, María y José acudían todos los años a Jerusalén por la fiesta de Pascua judía. A la edad de 12 años y con ocasión de la visita de la ciudad, Jesús desapareció de la vista. Ok, aquí tenemos también unos sesgos. Nos pasamos ahí directamente de que nació en Belén a se perdió en Jerusalén en la fiesta de Pascua, a los 12 años. Elipsis. Sí, tenemos 12 años perdidos ahí, Rosa. También vayan haciendo ahí sus anotaciones, sus apuntes. Bueno, ahí transcurrió un tiempo escuchando y preguntando a los doctores del templo, quienes quedaron asombrados por sus conocimientos teológicos. Tardaron 3 días en encontrarlo, y al hacerlo, María le expresó la preocupación que le había causado a ella y a José, a lo que Jesús respondió: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debía estar en las cosas de mi padre? ¿Viste? ¿Viste, pinche niño? Yo le hubiera dado un cachetadón. Pero bueno. Bien insolente el mijo, ¿eh? Sí, claramente María es mejor persona que yo, ¿no? Pero, pues sí, o sea, tenemos ahí, punto número 1, perdimos 12 años, ¿ok? Sigamos. En los evangelios de Mateo y de Lucas aparecen sendas genealógicas de Jesús. La de Mateo se remonta al patriarca Abraham y la de Lucas a Adán, el primer hombre según el Génesis. Estas dos genealogías son idénticas entre Abraham y David, pero difieren a partir de este último, ya que la de Mateo hace a Jesús descendiente de Salomón, mientras que según Lucas, su linaje procedería de Natán, otro de los hijos de David. En ambos casos lo que se muestra es la ascendencia de José, a pesar de que, según relatos de la infancia, este solo habría sido el padre adoptivo de Jesús. O sea, que Jesús no tendría ese parentesco, ¿no? O sea,
hubo ahí una cuestión de adopción. Pero también no nos explica si es un bastardo o no, ¿ok? Para que también lo vayan haciendo ahí sus apuntes a un lado, chicks. Chicks. También estoy aquí. A ver. Bueno, creo que eso es todo lo que tenemos aquí en la parte de nacimiento de infancia, porque hay sesgos, ¿no? De información, no tenemos todo. Y llegamos a la parte de bautismo y tentaciones. La llegada de Jesús fue profetizada por Juan el Bautista, su primo según el Evangelio de Lucas, por quien Jesús fue bautizado en el río Jordán. Durante el bautismo, el Espíritu de Dios, en forma de paloma, descendió sobre Jesús y se escuchó la voz de Dios. Según los evangelios sinópticos, el Espíritu condujo a Jesús al desierto, donde ayunó durante 40 días y superó las tentaciones a las que fue sometido por el demonio. No se menciona este episodio en el Evangelio de Juan. Después Jesús marchó a Galilea, se estableció en Cafarnaún y comenzó a predicar la llegada del reino de Dios. Aquí volvemos a tener más huecos, ¿no? En la historia, en la trama. ¿Por qué? Porque nos brincamos desde que Jesús era un niño de 12 años hasta que lo bautiza su primo, que pues también es una cosa muy bonita al parecer en la Biblia o algo así, en esa tradición, porque le dicen así como que a grandes rasgos le dice Juan el Bautista: oye, ¿por qué te voy a bautizar yo si tú eres el Hijo de Dios? Y le dice: porque también soy hombre y no sé qué, ¿saben? O sea, humilde. Es que como no leímos bien el manga, güey, por eso no se brinca tanto el anime. Fíjate que es que nosotros vivimos el anime, hermano. Nosotros somos el anime. También Sí. es que está muy pesado esta cuestión porque hay muchos, te digo, o sea, hay muchos brincos en la historia y no es tan tal cual así. ¿Cómo decirlo? Tan exacto. ¿Por qué? Porque pues eran otros tiempos, ¿no? Era otro México. Llegamos, por ejemplo, aquí a la vida pública, ¿no? Porque así está puesto aquí en Wikipedia. Y pues Wikipedia es la fuente de información más popular para todo tipo de búsqueda. Bueno, Jesús, acompañado por sus seguidores, recorrió las regiones de Galilea y Judea predicando el Evangelio y realizando numerosos milagros. El orden de los hechos y dichos de Jesús varía según los diferentes relatos evangélicos. De nuevo, tampoco se indica cuánto tiempo duró la vida pública de Jesús, aunque el Evangelio de Juan menciona que Jesús celebró la fiesta anual de la Pascua judía, el Pesaj, en Jerusalén en 3 ocasiones. En cambio, los evangelios sinópticos mencionan solo la fiesta de Pascua en la que Jesús fue, spoiler alert, crucificado. Eso también es muy importante y muy interesante. Desde ahorita también váyanlo apuntando, porque eso sí lo vamos a ver al final, chicos. Gran parte de los hechos de la vida pública de Jesús narrados en los evangelios tienen como escenario la zona septentrional de Galilea, en las cercanías del mar de Tiberíades o el lago de Genesaret, especialmente la ciudad de Cafarnaum, pero también otras como Corosain y Betsaida. También visitó en el sur de la región, localidades como Caná o Naín y la aldea en la que se había criado, Nazaret. Por eso es el nazareno, ¿no? Carmen, se me perdió la cadenita. Con el Cristo del Nazaret, no, Carmen, que tú me regalaste, Carmen. Y pues aquí fue recibido. Vato, también si quieres te puedes reír un poquito de mis chistes, o sea, yo los hago con mucho cariño. O sea, yo le estoy echando ganas cultura aquí. que sabe cumbia. Yo le estoy echando aquí ganas, ¿no? Al chiste, ¿no? A la jiribilla. Aquí improvisando para Comedy Central. Yes, sir. Yes, sir. Bueno, aquí fue recibido con hostilidad por sus antiguos convecinos. Su predicación se extendió también a Judea. Según el Evangelio de Juan, visitó Jerusalén en 3 ocasiones desde el comienzo de su vida pública. Y estuvo en Jericó y Betania.
aquí también esto está muy cabrón porque en Betania está un milagro, pero es que no sé si decirlo desde ahorita o mejor me espero a que hablemos de todos los milagros. Pero bueno, también Betania es un lugar importante porque sucede un milagro muy pro. Bueno, también durante su vida pública escoge sus principales seguidores, llamados en los evangelios apóstoles, que en griego significa quienes fueron enviados, y en número de 12, ¿no? Dentro del pueblo de Galilea. En los sinópticos se menciona la siguiente lista, y te los voy a dar. Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo, y Tadeo, Simón el celote. Ah, y Judas Iscariote también, no lo olvidemos jamás. Que spoiler alert también, traiciona a Jesús, ¿no? Algunos de ellos eran pescadores, como las dos parejas de hermanos formadas respectivamente por Pedro y Andrés, y Juan y Santiago. Mateo se identifica generalmente con Leví, el de Alfeo, un publicano de quien en los tres sinópticos se relata brevemente cómo fue llamado por Jesús, lo que acarreó a Jesús numerosos reproches de los fariseos. El Evangelio de Juan solo menciona los nombres de 9 de los apóstoles, aunque en varios pasajes hace referencia a que eran 12. Predicó tanto en sinagogas como al aire libre, y las muchedumbres se congregaban para escuchar sus palabras, como con AMLO. Entre sus discursos destaca el llamado Sermón de la Montaña, y este es muy bonito también, a ver, ¿cómo te lo leo esto? Una multitud seguía a Jesús y al verla él subió a un monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. ¿Viste? Profundo. Eso está Cuidado, bueno. cuidado. Eso está bueno, bueno, y sigue. Oye, y sigue esto. Ok. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. ¡Oh! ¿Viste? No, pues ya, si a mí me dicen eso antes de agarrarme a guamazos, pues sí me agarro con gusto, ¿Verdad que sí? O sea, este vato sí le sabía, Oratoria, güey, oratoria. Y es lo que te digo, o sea, muchos de las menciones que tiene Jesús a lo largo de su contemporaneidad es esta, de que era un vato que sabía hablar, que la gente lo seguía porque tenía buena labia, o sea, básicamente.
La mención que tiene, por ejemplo, vaya, con historiadores, con Tácito, por ejemplo, creo que Tácito sí lo señala como ¿cómo se llama? Que altera las masas, vaya, un provocador o algo así. Y un revoltoso. Muy AMLO, ¿no? Pero también, o sea, Hacía debemos plantones y entender, todo el pedo. sí, y debemos entender que, o sea, sí está bien que sí, pues era un político y toda esta cuestión, pero que, pues también no estaban nada acostumbrados a este tipo de cosas. Así que, o sea, también es una cuestión muy de, digámoslo, de generaciones. Tácito ya estaba muriendo, estaba ya muy grande cuando escribe sobre Jesús. Y Jesús apenas tenía, que 25 o algo así, estaba chavo. Entonces es como cuando tu tío, pues ya grande, tu tío viejo, tu abuelo, ven algo de la nueva generación y dicen, no, es que en mis tiempos ya era como que, ok, chavo, sí, pero bájale, ¿no? Algo muy similar pasaba con estos vatos. Ey. Bueno, bueno, predicó en sinagogas y todo esto. Jesús utilizaba a menudo parábolas para explicar a sus seguidores el reino de Dios. Las parábolas de Jesús son breves relatos cuyo contenido es enigmático. Pero después las explicaba, era como que decía decía toda la historia Sus, así sus, mamona y luego decía, no, pero o sea, sus significa moralejas. esto. Sus moralejas. Sí, pero es como cuando cuentas un chiste y luego lo explicas. Así era Jesús. Sí, Se, deja de dar risa, pero pues se se entiende. aventaba su stand-up y luego decía, no, pero o sea, sí entendieron el chiste, o sea, la cadenita, el nazareno, o sea, Jesús. O sea, un Cristo. Ándale. O sea, entre las más conocidas tenemos, por ejemplo, la parábola, iba a decir, güey. La parábola. Por eso. Eh, a ver. Em, ¿Dónde está? Espera. La parábola del sembrador, que dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz. Se secó y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué entendiste, hermano? Pues no mucho, ¿eh? O sea, necesito que Jesús me lo explique, güey, porque pues... Bueno, No, neta. Explícame, eh, por favor. te lo iba a explicar, pero cerré el pedo este. No, déjalo. Sí, sí lo había cerrado, pero bueno. Jesús explica, escuchen, pues, lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrando en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden, y dan una buena cosecha como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. O sea que si escuchaste el mensaje, tienes tres opciones, ¿no? O que te valga madre, o hacerlo y fallar en el intento, o hacerlo bien.
ya viste, tía, no vas a ir a la iglesia, no vas a ir a la iglesia porque lo escuchas y te vale madre. Exacto, o sea, ahorita tenemos un arma poderosísima en este programa, porque si te das cuenta no estamos diciendo nada malo, no estamos hablando nada mal, solo estamos abriéndole los ojos a la gente, porque estoy seguro que ni siquiera mucha gente que se dice devota de esta religión o así, conoce esta parábola, ¿sabes? Y nomás es de bota a puerta cerrada. Sí, porque por ejemplo hay gente que es devota y hay gente que es de chancla. La comedia, No, hermano, hombre, la comedia. chascarrillo digital. Como Jesús usaba chanclas, hermano. Era Greenpeace, ya sabes tú. Fíjate que yo tengo la teoría de que sí fumaban marihuana. Yo sí, puede ser, También tenemos otra parábola muy famosa, que es la del grano de mostaza. Esa sí la conocemos todos, ¿no? Si tuvieras fe, si tuvieras fe. Sí, más o menos. Mira, en el Evangelio de Mateo dice lo siguiente. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y llega a ser como un árbol, hasta el punto de que los pájaros del cielo acuden a anidar en sus ramas. ¿Viste? Esa es buena, ¿eh? Profunda, profunda, Y creo que esta, a ver, espera, porque no encuentro dónde la explica. Aquí escucho, bueno, veo que nada más la explican, por ejemplo, Juan Crisóstomo, perdón, pero pues no me interesa alguien que no vivió en sus tiempos. Pues dejemos que el público se lo lleve de tarea para el siguiente programa. Sí, que hagan algo también, o sea, ya les estamos trayendo toda la purificación del alma. También tenemos la parábola del trigo y la cizaña, esa es buena, ¿eh? A mí me gusta la cizaña, cuéntala. Dice, otra parábola les propuso, diciendo, eh, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les contestó, algún enemigo ha hecho esto. Dícenle los siervos, ¿quieres, pues, que vayamos a recogerla? Díceles, no sea que, al recoger la cizaña, arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero. Oye, No mames, dos de ahí viene meter cizaña. así es, de aquí surge el término meter cizaña. No, hombre, que todos los días se aprende algo, No, Ujú. no me lo imaginaba, te lo juro. Es bonito, o sea, digo, fuera de todo lo malo que ha hecho la iglesia, ¿no? A través de los años, no significa que tenga un mal trasfondo, o sea, la historia es buena. También si se ponen a leer la Biblia es una excelente historia, una buena novela. O sea, si lo leen como cultura general o si lo leen porque son devotos o lo que sea, es un buen libro. O sea, Es un buen código moral. no, deja tú lo moral, o sea, tiene buenas historias. O sea, sí te entretiene un rato si lo quieres como lectura casual. Está chido, nomás que de repente el fandom pues me saca de onda. Sí, es como... ¿Qué otro fandom es muy tóxico? ¿Los de LOL? El de BTS. Uy. Denle like, chicas. Todo el Ya me army. van a doxear, güey. Te van a doxear, hermano. Chinga. Bueno, ni modo. Ni modo, chico. También tenemos, por ejemplo, no, yo ya me convertí ahorita en santo. Yo estoy leyendo parábolas a diestra y Estamos siniestra. predicando, güey. Sí, tengo otra que es la de la oveja perdida. Y dice así:
Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús, nada cizañoso y nada así, les avienta esta parábola, esta cachetada con guante blanco. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros, y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. ¡Auch! Les cayó el hocico, hermano. No, sí, todo un experto, mi señor el Jesus, ¿eh? Cuidado. Y fíjate que esta yo creo que no tiene por qué. O sea, no necesitamos la interpretación porque pues está muy clara, la neta. No, es que neta, o sea, aquí tengo todavía otras 12 y las voy a leer. No son 12, son 5 más. Pero la gente va a estar encantada de esto. Tenemos la parábola de la moneda perdida, que dice así: Oh, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, que es muy similar a la de la oveja, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y dice: Alegraos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. ¿Viste? Es muy, Pues es muy la misma que la similar. anterior, güey. No, eso es reciclar el guión, ¿eh? No es la misma porque está en diferentes evangelios. Este está en el evangelio de Lucas y el otro me parece que está en el de Mateo o algo así, no sé cómo se llama. Sí, Mateo y Lucas. Digo, o sea, es una cuestión ahí de cosas así bonitas. Hay otra parábola que Ándale. se llama, es la parábola de los dos hijos. Y esta también me gusta, dice: Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose el primero, le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió: Voy, señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Díceles Jesús: En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios, porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él, y vosotros, ni viéndolo, os arrepintéis después para creer en él. Oh, este está más difícil, ¿Qué No, entendiste? es que eso hay que ver una ova para entenderle por eso. Eh, aquí sí tenemos el significado y lo vamos a leer, ¿eh? Los dos hijos representan la distinción entre dos tipos de judíos: los dirigentes religiosos que no creen y los marginados que sí creen. La imagen de la viña ya había sido puesta en los labios de Jesús de Nazaret en otra parábola del mismo Evangelio de Mateo. La viña solía utilizarse de forma profética para simbolizar al pueblo de Israel. Como se observa de la conclusión referida al hijo que cumplió la voluntad del Padre, la fe obediente es siempre el criterio definitivo en el Evangelio de Mateo. Los publicanos y prostitutas forman parte del Am-Ares, es decir, aquellos considerados pecadores ignorantes e impuros, que desempeñaban oficios criticados y duramente, y que tenían una vida alejada de las buenas costumbres. Jesús de Nazaret sorprende presentando una paradoja: que los considerados impíos o pecadores alcanzan la salvación y los considerados justos quedan excluidos de ella, en virtud de que los primeros están mucho más dispuestos a recibir el mensaje de conversión de Juan el Bautista, eh, sí, en tanto que los segundos, los fariseos, están impedidos por su convencimiento de poseer ya la perfección y por consiguiente de no tener necesidad de arrepentirse. O sea que, ¿quién hizo la voluntad del Padre? ¿El primero o el segundo hijo?
El primero, el primero. ¿Por qué? O sea, según tú, ¿por qué? Pues como tú dijiste, los primeros son los que ya están más dispuestos a recibir y los otros ya están confiados y dicen, ya, pues ya estoy listo, ya para qué le sigo. Pues sí, le vale. No, te digo que hay muchas cosas aquí muy bonitas. Mira, por ejemplo, otra es la de los viñadores homicidas. Se puso a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen una parte del fruto de la viña, pero los labradores le apalearon y le despacharon con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero también a él le apalearon, le insultaron y le despacharon con las manos vacías. Tornó a enviar un tercero, pero también a éste lo malhirieron y lo echaron. Dijo pues el dueño de la viña, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo querido, tal vez le respeten. Pero los labradores al verle, se dijeron entre sí, este es el heredero, matémosle para que la herencia sea nuestra. Lo echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué hará ahora con ellos el dueño de la viña? ¿Vendrá, dará muerte a estos labradores y entregará la viña a otros? Al oír esto dijeron, Dios no lo quiera. Pero él, clavando en ellos la mirada, dijo, pues, ¿qué es lo que está escrito? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien ella caiga quedará aplastado. Quedé. yo, yo no entendí nada, ¿eh? Yo tampoco, güey, pero digo quedé. Güey, o sea, hay unos que están cool, que están así como que, ok, sí, te entiendo, vamos cool, Jesucito, todo chido. Pero no mames, o sea, hay otros muy difíciles. O sea, por ejemplo, hay otra que... Esta se llama Las 10 Vírgenes. Ay, güey. Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 eran previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas, y por fin se durmieron. Se, cerca de la medianoche, se oyó gritar, «¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras, «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las muchachas previsoras contestaron, «No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les contestó, «Les aseguro que no las conozco». «Manténganse ustedes despiertos», añadió Jesús, «porque no saben ni el día ni la hora». En resumen, pónganse al tiro, morros. Este está muy... ¿Cómo se llama? Este yo le entendí algo un poquito bien. A este sí le entendí un poco. Te lo explico como lo explicó el Papa Francisco, hermano. Por supuesto. Viste, mira que el esposo es el Señor y el tiempo de espera es su llegada. El tiempo de espera es su llegada, es el tiempo que Él se nos da, con misericordia y paciencia. Viste, antes de su llegada final, tiempo de vigilancia, tiempo en que tenemos que mantener encendidas las lámparas de la fe, de la esperanza y de la caridad. Tiempo que hay que vivir de acuerdo a Dios, porque no conocemos ni el día ni la hora del regreso de Cristo.
O sea que estemos atentos a que no sabemos cuándo viene Cristo y nos dejan afuera, ¿no? Del reino de los cielos. O sea, ten miedo. En el Real Madrid está Vinicius Junior. Fútbol. 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 Güey, está muy cabrón, güey. Y te voy a leer una última, nada más. Una última porque estoy clavadísimo, güey. Estoy clavadísimo, Sí, neta. señor. Clavadísimo para irnos al siguiente al siguiente episodio ya. En aquel tiempo, este se llama El Hijo Pródigo. En aquel tiempo se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Bueno, lo mismo, ¿no? Este coge a los pecadores y come con ellos. Oye, ¿qué es esto? Ah, es muy parecida a la otra, pero es de otro evangelio. Dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su herencia viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y llegó a desear llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Pero cuando aún estaba muy lejos, su padre lo vio y conmovido corrió. Se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, Traed a prisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos, y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu herencia con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. ¡Oh, el papel! ¿Qué tal? Te cagaste, ¿no? Bastante, de hecho, Cuidado. En todas sus parábolas Jesús habla mucho como del campo, ¿no? Del campesino. Pues fíjate, no creo que hubiera mucho más en esa época tampoco, Bueno, pero O sea, no creo, no te iba a hablar de la oficina, güey, o sea, del tráfico, no, ¿no? pues del tráfico en la Ciudad de México, güey, de los embotellamientos. No, pues no Del creo, la neta, tráfico narco, ¿no? Ujú, exacto. Pues no había más, yo creo, O sea, piedra y cultivos. Y ya. Y romanos, muchos romanos. Eso sí, fíjate. Muchos legionarios. Ya hasta después se pues pudrió, ¿no? Ese hermoso imperio. Pero ya hablaremos de eso en otro episodio. Y bueno, pues para terminar, mantuvo muchas controversias con miembros de algunos de los más importantes grupos religiosos del judaísmo, especialmente con los fariseos, a quienes acusó de hipocresía y de no cuidar lo más importante de la Torá, la justicia, la compasión y la lealtad. La autenticidad de su mensaje radicaba en la insistencia en el amor a los enemigos, así como en su relación estrechísima con Dios, a quien llamaba en arameo con la expresión familiar Abba.
que significa Padre, que ni Marcos ni Pablo traducen. Se trata de un Dios cercano que busca a los marginados, a los oprimidos y a los pecadores para ofrecerles su misericordia. La oración del Padre Nuestro, que recomendó utilizar a sus seguidores, es clara expresión de esta relación de cercanía con Dios que pues tanto menciono. Pero, ¿qué te parece si dejamos este episodio aquí, mi estimado Jared, y seguimos en otro momento? Ya que se están acercando estas hermosas fechas del nacimiento del Cristo y también de finalizar este bonito año 2021 que, bueno, pues sigue siendo difícil, ¿no? Para algunas personas porque siguen estas cuestiones de COVID y pues de toda esta economía, pero pues ya va mejorando, ¿no? Todo, como la vida misma. Sí, señor. ¿Qué te parece? Hasta ahorita, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el buen Cristo? Pues muy buena onda, ¿eh? Me hubiera gustado conocerlo, pero pues ya sabes, el fandom de repente te saca de onda, ¿va? Es que sí, le meten mucha pasión, ¿no? Mucha pasión a Cristo, ¿va? No, hombre, Comedia. Pero bueno, traigan las sillas. vamos a terminar este episodio aquí. No olviden escucharnos la siguiente semana. Y no me acuerdo todo lo que decía. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estamos en Facebook, Instagram, estamos en Twitter, estamos en Spotify, en YouTube. Síganos, den like, suscríbanse. No sé qué más se dice. eh, pues nada, muchas gracias, Jared, por estar conmigo este episodio. Nos vemos y pues recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Vámonos! Pierro.